Buen día, mi nombre es José Antonio García Pérez y voy a hablar sobre la clasificación de base de datos. Esas se clasifican de dos formas, las estáticas y las dinámicas. Las estáticas son bases de datos de sola lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos, que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Las dinámicas es donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones para actualización, borrado y adición de datos, además de las consultas de operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una tienda de abarrotes o una farmacia o un videoclub, etc. Estas dos se categorizan según su contenido. La base de datos bibliográficos. Estas bases de datos se recopilan en sus registros las publicaciones de contenido científico técnico, ya sean artículos de revistas, conferencias, congresos, libros, etc. Su contenido es temático y su objetivo es reunir toda la producción bibliográfica posible correspondiente a un área de conocimiento determinada. Sus principales características es que reúne toda la producción bibliográfica posible sobre un determinado área de conocimiento. También la información que contiene es relevante, precisa y es actualizada y contrastada y es de calidad. También podemos encontrar una BDB por cada área científico-técnica existente o, en su defecto, alguna multidisciplinar. Después tenemos la base de datos jerárquico. Estas bases de datos se almacenan la información de una estructura jerarquizada. Concretamente, los datos son organizados de forma parecida a un árbol visto al revés. Sus características es que los nodos sin descendientes se llaman hojas. El árbol se organiza en un conjunto de niveles y, como dije anteriormente, se organiza en forma de árbol invertido, con un nodo raíz, nodo padre e hijos. El nivel 0 se corresponde al nodo raíz y es el nivel más alto de la jerarquía. Todo nodo debe tener un padre a excepción del nodo raíz. Después tenemos la base de datos de red. Esta es aquella base de datos que está formada por una serie de registros, las cuales están enlazados entre sí, creando una red. Esos registros son similares a los campos de las bases de datos relacionales y cada uno de ellos contiene un único atributo o valor. Sus principales características es que los registros padres de un tipo de conjunto han de ser distintos tipos que los registros hijos. Hay registros padres llamados prioritario y registros hijos llamados miembro. Un registro de miembro son los que pueden aparecer una vez en cada ocurrencia de conjuntos. Y los registros hijos pueden asociarse a uno o varios padres, es decir, pueden pertenecer al mismo tiempo a varios conjuntos distintos. Después tenemos la base de datos de transacciones. Estas se caracterizan por ejecutar grandes cantidades de transacción a muy alta velocidad, ya que solo se encargan del envío de recepción de datos. Sus características principales es que aseguran la integridad de los datos gracias a sus prioridades A, C, D, I, D. También brinda una gran capacidad de recuperar el historial de los datos almacenados, reduciendo al máximo el riesgo de la pérdida de datos por fallas en el sistema. Y permite modificar la información sin poner en riesgo la integridad de los datos más sensibles del sistema. Después tenemos las bases de datos documentales. Esta base de datos está constituida por un conjunto de programas que almacenan, recuperan y gestionan datos de documentos o datos de algún modo estructurado. Este tipo de base de datos constituye una de las principales subcategorías dentro de las denominadas bases de datos de NoSQL. Sus principales características es que es un modelo muy flexible que puede albergar numerosos tipos de datos. También permite almacenar y consultar información semiestructurada sin una estructura definida y asegura una escritura rápida, dando prioridad a la disponibilidad de la escritura sobre las consistencias de los datos. Y por último tenemos la base de datos deductivos. Esta es una esencia de un programa lógico, un mapeo de las relaciones base hacia hechos, y las reglas son usadas para definir nuevas relaciones en términos de las relaciones base y en procesamiento de consultas.
Su principales características es que soporta objetos conjuntos complejos. Además de contar con negaciones estratificadas y permitir consultas recursivas y algoritmos eficientes para su evaluación, y tener la capacidad de expresar consultas por medio de reglas lógicas. Bien, esto sería todo. Gracias por su atención.